¿Hacer del pueblo un factor de poder real? A ver, San Pablo del Monte, la neta no sé cómo dirigirme a ustedes. Miren, somos un grupo integrado por compañeras y compañeros de San Pablo y de otros municipios. Aun cuando hemos discutido con Faustino Domínguez el tema en cuestión y aunque estamos de acuerdo con dicho proyecto, y que así debería ser de manera general en el país, no solo en Tlaxcala. En lo particular, no siendo de este municipio, concluimos de alguna manera que si su intención de cambiar la mentalidad de ustedes, de los de San Pablo del Monte, pues está muy cabrón, puesto que históricamente se les considera en la política estatal y en la administración pública del estado como una bola de chismosos, argüenderos, se pelean entre ustedes y nunca se han puesto de acuerdo. Eso conviene a los de otros municipios, aunque sea de la mitad o menos población que ustedes. Tienen más participación en la política y la administración pública estatal, incluso federal. Los que han estado en Tlaxcala lo saben. Yo conozco a Salvador Méndez. No aguantó en la Contraloría del Ejecutivo en el sexenio de Sánchez Anaya. Renunció en menos de 6 meses. Me consta. He estado en San Pablo en tiempos de campaña varias veces, desde años. Y como le digo a Faustino, no chingues, conozco a los de tu pueblo. Sé cómo piensan y hasta a mí me da coraje cuando discuten en sus reuniones, y los que no son apáticos son discorgullosos, se creen poblanos, aunque cuando más bien parecen ser de las zonas más marginadas y rezagadas de la ciudad de Puebla. Y a ver, hacemos conclusiones y le decimos a Faustino, ¿cómo carajo pretendes cambiar la mentalidad de tu pueblo? Ya sabes cómo opina este cabrón de Zacatelco, que hay que exterminarlos y hacer otra raza. Tu proyecto les va a interesar a otros municipios, como a Pisaco, por decir algo. Pero San Pablo del Monte, no seas güey. Sí es cierto, has complementado tu biblioteca de leyes y muchos pinches papeles que has juntado. Mira, cabrón, no sé ni cómo decirlo, no te van a entender, aunque Faustino se encabrona. Pero le digo, ¿cómo cabrón te van a entender que tienes leyes, por decirlo así, que se refieren a la administración pública, municipal, estatal y federal, y que te crean? Ahora, eso de que el pueblo es el soberano, la rendición de cuentas públicas en los dineros, en su trato a la gente, y sobre todo en que los tomen en cuenta para decidir el destino de tu pueblo. Te van a mandar, ya sabes, muy lejos. Tú sabrás si vas. Pero eres necio, y como dijiste en la cena con Lorena Cuellar, lo vas a iniciar en tu pueblo. Mira, hablando de ella y de Humberto Vega, yo estuve en algunas reuniones en tu pueblo, en la campaña de 2012. Lo mismo de siempre, candidata o candidato. Cuando ganen, no se olviden de nosotros, vamos a votar por ustedes. Pero regresen a vernos después, y ya. ¿Tú crees que Lorena o Humberto se acuerdan de San Pablo del Monte? No manches. Siempre se quejan de que no son tomados en cuenta para la administración pública estatal y candidaturas federales. Mira, yo conozco a tu pueblo desde San Isidro hasta donde tú vives, y es lo mismo. Pero como quedamos, tú das el mensaje aprovechando las elecciones. Los compañeros de San Pablo que estén a las vivas para que te informen la reacción de la gente, porque se puede poner cabrón. Nosotros en Tlaxcala a las vivas a ver qué dicen por allá. Si logras algo, tu pueblo cambia y tú también, pero es un albur. Y si no, prepárate para irte muy lejos. Bueno, si quieres. Por otro lado, mira a la mayoría de tu pueblo. Dales a leer revistas de muñequitos y explícales para que lo entiendan. ¿Pero crees que le van a dedicar 1 hora? Sí, 1 hora para entender lo que quieres darles a entender. Van a ser muy pocos, pero ojalá logres que sea un buen número. Bien, San Pablo del Monte, esa es mi opinión. Los que deciden son ustedes. La neta, como dije al principio, es casi imposible. ¿Estás seguro de saber elegir, votar y demandar justicia social? Ciudadanos de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Hola, soy una joven mujer nacida en este municipio, preocupada por el futuro de nuestro municipio y del país. Me permito hacer una breve introducción de un mensaje surgido del pensamiento y trabajo del ciudadano Faustino Blas Domínguez Méndez. Primero,
porque fue un compromiso que hizo en campaña en el año 2010. Posterior, porque es un ciudadano comprometido en su quehacer cotidiano, que ha sido parte de su desarrollo personal y laboral profesional. Bien, Faustino ha dedicado la mitad de su tiempo de ejercicio laboral profesional a prestar sus servicios en la administración pública en diversos ámbitos, aunque él enfatiza que el sector privado en el que ha prestado sus servicios profesionales tiene más mérito, puesto que las empresas de cualquier índole y los trabajadores que colaboran en ellas son los que producen la riqueza para el gasto público y el bien común. En efecto, enfatiza que en los últimos años incursionó en la política de nuestro estado y municipio, con la finalidad de aportar sus conocimientos y experiencia adquiridos a través de los años. Aunque después de los resultados de la jornada electoral del año 2010, manifiesta que más que frustración, fue para Faustino una experiencia que orientó su actitud y aptitud para continuar en su proyecto profesional y político, que lo ha denominado hacer del pueblo un factor de poder real. No, hombres y mujeres de San Pablo del Monte, no se equivoquen. Este proyecto no es una ocurrencia caprichosa de Faustino, puesto que el mismo contrato social de nuestra república así lo estipula, sin lugar a ninguna duda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los socios de mayor importancia de dicho contrato social? El pueblo soberano es el menos informado, el menos beneficiado. Si por derecho natural es quien debiera decidir sobre lo que es de sí, suyo, la riqueza de la nación, la riqueza que su trabajo produce. Sin en cambio, en la rendición de cuentas públicas, tanto económicas como de desempeño de quienes gobiernan, en los hechos el pueblo no tiene acceso, solo se entera por los medios de comunicación de diversos presuntos delitos de los mandatarios, representantes políticos y funcionarios públicos, que al final concluyen tales actos en impunidad. Y nos afanamos que ya sabemos votar, que ya somos de otro nivel académico, que ya no nos engañan, que nosotros engañamos a los candidatos. Pero, oh, decepción, quien quiera que haya ganado, porque siempre hay un ganador, y este gobierna mal o peor que el anterior. El pueblo solo opta, como siempre, conformarse y aceptar su destino. Sí, así como se oye, un número importante de ciudadanos solo se atreve a decir, ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada. Faustino vive y ha vivido de su trabajo profesional, por lo que no esconde ninguna intención oscura de su citado proyecto. Hacer del pueblo un factor de poder real. Por lo que aclara, su proyecto tiene dos objetivos principales. Primero es su empresa, sí, su empresa en toda la extensión de la palabra, su fuente de ingresos, necesario para proveer a su familia de bienestar. Segundo, con dicho proyecto busca proyección política, sí, de tal manera que ofertará sus servicios a los municipios y demás entes que decidan contratar la asesoría de su empresa, cuyo objetivo primario sería rendir cuentas tanto económicas como de desempeño, entre otros a los actuales legisladores federales, tal como lo manifestó en la cena del 20 de agosto del 2012 que ofreció la hoy senadora Lorena Cuellar Cisneros, estando presente el actual ciudadano diputado federal del segundo distrito Humberto Vega Vázquez y numerosos líderes políticos del estado de Tlaxcala, para lograr sus metas y objetos. Faustino no está improvisando, aun cuando ya tenía conocimientos, experiencia de varios años, así como el proyecto de gobierno municipal que elaboró para ejecutarlo, en el caso de que hubiera ganado la elección en el año 2010, resultado que no fue favorable. Dicho proyecto lo ha engrosado, haciendo una compilación, por lo menos de los últimos 7 años, de las normas jurídicas del estado de Tlaxcala, de los 3 poderes, los 60 municipios, así como de los entes descentralizados, desconcentrados y demás como los fideicomisos, teniendo un obstáculo, la falta de acceso o disponibilidad a la totalidad de las normas, situación que está superando, por lo que has solicitado y continuará solicitando información jurídica y de las cuentas públicas a los entes responsables de rendir cuentas. Además, no debo pasar por alto, dada la experiencia y conocimiento en el ámbito de la Administración Pública Federal, también tiene lista la respectiva compilación de normas jurídicas de los 3 poderes a nivel federal, sobre todo en materia económica tributaria,
la energética, la educación, la financiera, presupuestal y de ingresos, la agrícola y forestal. Atentos a los ejes rectores, que son base del sistema económico y social de nuestra nación. En este caso, la compilación en diversas áreas de la administración pública federal es por lo menos de los últimos 10 años. Lo he escrito en esta breve introducción. Necesario es mencionar que Faustino Blas Domínguez Méndez ha dedicado su esfuerzo y su tiempo, que ha sido de un buen número de meses. Sería vituperio para él mismo mencionar cuántos meses después de la jornada electoral del 2010 se ha ocupado de esta tarea y qué tanto le ha costado lograr lo que hasta ahora tiene listo, pues cree y está seguro de poder en otra instancia abarcar el sector privado, que es su pasión. Concluye manifestando que fue un compromiso de campaña, lo que he escrito, y atento a sus derechos fundamentales como mexicano por nacimiento, jurídicamente nada le impide manifestar su opinión respecto al actual proceso electoral, partiendo de los actores que están pugnando por el poder. Para lo actual tienen en su poder las pruebas documentales idóneas, entre otras pruebas, aun cuando en algún caso lo que comentará es del conocimiento de gran parte de la opinión pública. Por su atención a su servidora y a Faustino, les anticipo nuestra gratitud y respeto sin reserva alguna. Bien, agradezco a mis compañeras que me antecedieron. Como dijeron, soy su servidor Faustino Blas Domínguez Méndez. De antemano sé lo que algunos han opinado de mí, al grado de la ofensa, incluso de transgredir mi vida privada e íntima, además de calificativos como no seas pendejo, así no es el poder, iluso, soñador e ingenuo, cambiar las cosas son imposibles, eres un pendejo. Obcecadamente se han referido a mi difunta madre de manera obscena, propio de enfermos mentales. Te vamos a aplastar, aún así lo pendejo no se te va a quitar. Dijera quien se cree dueño de la situación, seguro de su poder económico, político y del numeroso grupo de cómplices que ellos llaman grupo político. Eres un cadáver político, pero dijera quien sale al quite, bueno, pero aún no apestas. No sabes perder, por eso te has escondido, por vergüenza y muchos más adjetivos ofensivos, y ellos creen que me intimidan. Quiero agregar un solo comentario de la política estatal que al caso viene. En nuestra capital del estado me han dicho y enfatizan, ¿tú quién eres? No tienes proyección política, no tienes peso político. Bueno, todo San Pablo del Monte no tiene peso político. Siempre has sido un simple empleadillo. Abundaré más cuando nos aboquemos a la política estatal, aun cuando saben perfectamente quién o quienes me dijeron eso, que nunca pudieron conmigo. Respecto de lo que pretendieron, al contrario, les gané, y por eso su molestia contra mi persona, profesional y políticamente hablando. A manera de respetar el tiempo de quien me hace el favor de escuchar este mensaje, trataré de sintetizar lo más posible. No voy a hablar de los partidos políticos como tal, pues para el caso considero que los principios políticos de cada partido casi nadie los respeta, ni funda su actividad política en dichos principios. Solo mencionaré a los actores políticos hasta donde los conozco y tengo pruebas de su actuar. Indudablemente, también me expongo a disposición del escrutinio público en mi actuar dentro de la función pública y desde ahora acepto la invitación a debatir lo propio, poniendo como jurado al pueblo mismo en un juicio popular para analizar lo que denomino los actos y gobiernos de la clase política mediocre de San Pablo del Monte, que lo son la gran mayoría. Claro, hay excepciones que se deben reconocer. Tengo los elementos y pruebas documentales de lo que voy a expresar y, dado el caso, lo demostraré contundentemente. Primero, en principio preguntémonos, ¿existe o ha existido la denominada izquierda en nuestro municipio o solo es una falacia? De ninguna manera quiero decir que no haya hombres y mujeres de pensamiento de izquierda democrática, cuyos principios básicos son la equidad, la proporcionalidad y la justicia para el bien común. Y hablo de los que militan en algún partido sin distinción de qué partido sean, y de aquellos que no militan en ningún partido. Segundo, causa zozobra, desconcierto, enojo
ira reprimida, frustración, no poder distinguir para el bien de San Pablo del Monte qué diferencia hay o ha habido de las administraciones municipales presididas por profesionistas contra los que fueron presididas por ciudadanos con nivel académico básico. De ahí surge la pregunta: ¿solo se profesionalizó la complicidad para el ejercicio ilegal del presupuesto público, o en el mejor de los casos en el ejercicio del presupuesto sin mayor mérito que el de recibirlo y ejecutarlo, con los consabidos vicios ocultos, además con un desempeño ineficaz y hasta torpe, plagado de soberbia, sin cumplimiento de objetivos y metas, ni siquiera en los servicios públicos? ¿En dónde están los universitarios egresados que se comprometieron que de llegar al poder pondrían lo aprendido en la universidad para el beneficio del pueblo? ¿Se les olvidó su compromiso? Dichos profesionistas se han manifestado en campaña con títulos incluso como másters en diversas áreas de las ciencias y de la técnica. ¿Para qué? Tercero, la denominada izquierda de San Pablo tuvo la oportunidad de llegar al poder encabezado por el ciudadano Agustín Roberto Ramos Tlacomulco. El grupo de aduladores que integraban su grupo y otros que exaltaron su liderazgo, su trayectoria democrática, su gran proyecto de gobierno, su pensamiento de izquierda, su antagonismo en la propia lucha armada de Centroamérica. Uno de sus aduladores, el ciudadano Pablo Domínguez, me dijo: voy a apoyar a Roberto Ramos. El argumento suyo de tal apoyo es el que acabo de mencionar. En 2004, el ciudadano Roberto Ramos intentó aniquilarme políticamente en la campaña, humillarme con su gran poder económico y su supuesto liderazgo, etc. Previo a eso, a través de Salvador Méndez, por mandato de su compadre Pablo Domínguez, del que fue su patiño, posterior, su padrino político y del fin para ser presidente municipal, hoy flamante presidente de la Secretaría Estatal del PRD y ahora candidato a diputado plurinominal al Congreso del Estado para la 61 legislatura. En el año 2004, me dice Salvador: dice mi compadre Pablo Domínguez que quiere hablar contigo Roberto Ramos, pero que por favor no le digas nada que le moleste, tal vez, ya ves cómo es él, para ver si llegamos a un acuerdo. Salvador era parte del grupo que yo dirigía. Después de la jornada electoral, me dice Salvador: Domingo Calzada Sánchez me ordenó a no apoyarte, pero sí te apoyé, aun cuando mucho antes de la jornada electoral, es decir, el día de la elección, Salvador me notifica un citatorio para una asamblea de Unidos Más y Mejores, con intención de expulsarme de la organización, y dice que me apoyó. Seguimos. ¿Qué pasó con el superproyecto de cambio de San Pablo, que se supone que se inició con Roberto Ramos? Pues bien, no hubo nada extraordinario, y lo peor, con Salvador Méndez, la soberbia, la ineficacia, inexperiencia, la ignorancia de Salvador, colapsó la administración pública. Esto es del conocimiento de San Pablo del Monte. Respecto de la administración del denominado con el mote de El Lobito, autodenominado primer perredista de San Pablo del Monte, ahora supongo debe sentirse el primer perredista del Estado. Ellos deben tener en cuenta que aun cuando el titular del órgano de fiscalización me obstaculizó para el buen desempeño de la fiscalización, tengo lo suficiente para demostrar mi dicho. Nótese, no se habla del pueblo y el bien común, eso nunca es tema de interés. En un dicho de alguien muy cercano a mí, dice en el 2010: no manches, todos hacen proyectos y se organizan para ganar, pero no tienen ningún proyecto para administrar el municipio. Pues bien, pretenderán hacerme daño de alguna manera a los que acabo de mencionar, pues tienen poder político y económico. Me preguntarán si tengo miedo. Sí, pero solo a Dios, solo a Él le temo, y si así lo dispone, será por su voluntad en mi ser superior que sufra daños o hasta la muerte. Ahora, parafraseando a la gran escritora Rosario Castellanos, ¿quiénes no sabrán ocultar la vergüenza de ser pequeños burgueses? Preguntémonos. Cuarto, el proceso electoral de 2010 termina la administración de Roberto Ramos y la 58 legislatura. La molestia del grupo del ayuntamiento fue porque se sintieron rebasados por nuestros resultados en el Congreso, y aquí excluyo a José Luis Romero González, que fue mi suplente, pues solo iba los días de paga
y cuando se le daba la gana. Hizo actividades de entregar físicamente resultados de gestión solo bajo presión. Fue tal la molestia de Roberto Ramos que fui llamado por él en el 2007, donde pretendió regañarme, pues según él, antes de atender a los ciudadanos, pretendía que consultara con él mi decisión. Lo que detonó al máximo su molestia fue haber logrado obtener la autorización del Panteón de San Isidro, que Mario Gaspariano Tepa llevaba más de 2 años gestionándolo y nunca lo logró. Hoy flamante presidente del PRD municipal. Muchos eventos más nos cerraron las puertas de la unión de grupos del PRD que se supone lideraban Roberto Ramos y Salvador Méndez. Fuimos invitados hasta noviembre de 2009 a participar en su mini proceso interno, cuando ellos ya estaban organizados, de manera que ellos siempre tendrían la ventaja de tal mini elección de candidatos, pues los grupos de ellos se cindieron en cuantas partes les fue posible, de manera tal que de un solo grupo dividido en varios tuvieran un voto por cada uno. Cuando acudimos a su invitación, pretendimos primero conocer bien las reglas del juego e integrar a un compañero en la mesa que presidía la asamblea, manifestando Roberto Ramos que un servidor y los compañeros que íbamos en ese momento, que representaban a diferentes grupos, solo seríamos aceptados como un solo grupo y por ende tener un solo voto, secundándolo el hoy diputado Javier Potrero, el de la famosa frase: un buen principio democrático es el método del quitapón, según lo declaró en el acontecer ante la designación de dirigentes del PRD. Bendita democracia. Bien, es justo reconocer que el único que intentó, pero lo callaron, darnos voz y voto más equitativo fue el señor Amando Tesmo. Conclusión: nos salimos. Posterior, Roberto Ramos es excluido de la unión de grupos del PRD. Como consecuencia, el único precandidato a la presidencia que quedó lo fue José Tepa, situación que derivó que fuera yo invitado a ser también un precandidato más de dicha unión de grupos del PRD a través de Pablo Domínguez y Víctor González. Hasta donde me han informado, fueron encomendados para buscarme e invitarme a una reunión que estaban llevando a cabo el domingo 28 de noviembre de 2009. Eso no sucedió, puesto que al localizarme en casa de uno de mis primos, en presencia de un compañero y de mi primo, fui interrogado en el sentido de que si quería ser también precandidato de la unión de grupos del PRD, que me apoyarían en el momento de la mini elección, pero antes me recitaron, leyeron sus reglas, condiciones y me informaron que Salvador Méndez ya estaba de acuerdo, oponiéndome rotundamente a tales propuestas. Les dije: no me traten así, yo no soy Salvador Méndez para aceptar ser tratado así. Solo les pedí me permitieran ejecutar el proyecto de gobierno que ya tenía tiempo elaborándolo. De allí surgieron el adjetivo no seas pendejo, el poder no es así y la sentencia te vamos a aplastar. Repito ya hasta esta pregunta, ciudadano de San Pablo del Monte. En este momento se estaba discutiendo un proyecto para el bien común del pueblo. No, de ninguna manera. Pablo y Víctor regresaron a su reunión informando que me negué a estar presente en dicha reunión, puesto que diversos integrantes de la unión de grupos del PRD, al encontrármelos casualmente, me reclamaron por mi supuesta negativa de no asistir a dicha reunión. En primera instancia nunca me invitaron a ninguna reunión, por tanto, mintieron al informar que me negué a ir a su reunión. Ahí no quedó el asunto. El jueves 3 de enero de 2010 fui invitado a un desayuno a las 7 de la mañana en la casa de Pablo Domínguez. Ante la presencia, como él mismo lo manifestó, ahí estaban presentes representantes de grupos del PRD de San Pablo del Monte que me iban a apoyar en la elección interna. Además me presentaron a Israel Sánchez como un experto en estrategias de campañas políticas, pues según manifestaron había sido parte importante del equipo de campaña marinista en el estado de Puebla, convenciéndome en principio de cambiar mi lema de campaña: hagamos de San Pablo un factor de poder real, pues en opinión de ellos el lema era muy agresivo y se cambió por unidos hacemos más. Ni modo, ya pasó. Por sugerencia mía les abrimos espacio en el organigrama del equipo de campaña para la interna del PRD, situación que provocó molestia de algunos compañeros que no estuvieron de acuerdo y se fueran. Me engañaron, pues solo le hicieron al teatro respecto del supuesto apoyo.
Además, 2 o 3 semanas antes de la elección interna, que fue el 18 de abril de 2010, literalmente se desaparecieron. Por ningún medio fue posible localizar a Pablo y a Víctor principalmente. Obvio, perdí la interna. Pregunta forzada, pero si ya sé cómo es la política que se practica en toda nuestra nación. ¿Por qué la ingenuidad estúpida mía? Pues porque Pablo Domínguez es mi hermano carnal, nos engendró la misma madre. Además, la propuesta de dicho acuerdo fue en la sala de su casa. Pero puede haber razones los que me critican. Pequé de confiado. Hubiera pecado de complicidad y posiblemente el resultado hubiera sido distinto. Y después todavía corren el rumor de que fui un traidor al no aceptar la primera regiduría según los resultados de la elección interna. Y por no haber aceptado que perdí. Como colofón de este apartado, los líderes de la Unión de Grupos del PRD obedecían las órdenes e instrucciones de Nueva Izquierda a través de Minerva Hernández principalmente y de Luis Roberto Macías Laile, en ese entonces presidente estatal del PRD. También de Nueva Izquierda, los denominados chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Por tal motivo a San Pablo del Monte le asignaron el número 1 en la lista de los plurinominales a diputado local. Según ellos, la designación recayó en un ciudadano de San Pablo. Investigamos hasta la misma dirigencia nacional del PRD. Sorpresa, la designación, según la lista que tengo en mi poder, recayó en Domingo Calzada Sánchez, oriundo de Zacatelco, y como suplente un ciudadano del barrio de Jesús. Le reclamamos a Pablo Domínguez, acudiendo él y entre otros Víctor González, escenificando una obra de teatro digna de aplausos, de un premio por su actuación, aparentando reclamarle a Salvador Méndez de tal situación a través de sus celulares. Nuevamente hay que aplaudirles. Les comentamos que daríamos a conocer tal situación, lo que provocó cambios y San Pablo del Monte se quedó sin candidato plurinominal. Pregunta: ¿qué tanto le debe Salvador Méndez e incluso los demás que dicen ahora controlan el PRD en San Pablo del Monte, puesto que al ser designado Salvador Méndez presidente de la Secretaría Estatal del PRD, Domingo Calzada Sánchez y más es designado como secretario de Acción Política Electoral? Hasta aquí, pormenores hay demasiados. Quinto, antes de hablar de los candidatos a los diversos puestos de representación política, les comento respecto a la dirigencia municipal que preside Mario Gaspariano Tepan. A él le debo el calificativo de cadáver político y de la obcecación de referirse a mi difunta madre como con adjetivos propios de un enfermo mental. Se lo reclamé en un desayuno al que fui invitado a través de José Luis Romero. Estuvieron presentes Pablo Domínguez, Mario Gaspariano y el mismo José Luis, interviniendo Pablo Domínguez solo refiriéndose a lo de cadáver político. De los adjetivos a mi madre hizo como que no escuchó, diciéndome: bueno, carnal, pero todavía no apestas. La función pública dentro de las dos administraciones en las que laboró Mario Gaspariano, entre otros, fue nombrado como director de Protección Civil. De facto se dedicó a la gestión política de campo. Pero con sueldo de director, fascinante, ¿o no? O que demuestre cuál fue su trabajo, pues siempre ha sido un mediocre e inútil. Que diga y demuestre que no. Sus cualidades son ser arrogante, servil. Se arrastra entre él y Salvador, no hay gran diferencia. Que recuerden los dos cómo pudieron ser parte de la administración que presidió Roberto Ramos. Si quieren lo podemos debatir, pero ante la opinión pública. Además, Salvador Méndez, dentro de su bajeza mental, se atrevió a emitir comentarios sin reserva alguna respecto de supuestas cosas íntimas que sabía de mí. De tal situación le comenté antes de iniciar una reunión en el restaurante California de Plaza Loreto, estando presente el ciudadano Raúl Mastranzo, en ese entonces síndico municipal de San Pablo del Monte, y ante la presencia de mis compañeros, negando con firmeza que no era así, que le estaba reclamando sin fundamento, situación que provocó le dijera que hay varias personas que estaban dispuestas a dar testimonio de sus actos, de sus dichos asquerosos respecto de mí. Solo le mencioné un hombre como testigo fiel, resultando se levantó de la mesa y literalmente huyó, seguido del ciudadano síndico. Sexto,
No debo pasar por alto al ciudadano presidente Hilario Salas Galán. Primero es importante mencionar que es militante del Partido Socialista, cuyo líder es la ciudadana Rosalía Peredo. Bien, fui invitado a una reunión en el VIPS de la CAPU por el ciudadano Joaquín Capilla, entonces presidente del Comité de Padres de Familia de la secundaria Gabriela Mistral. En dicha reunión, Hilario Salas me solicitó apoyo en su aspiración a la presidencia municipal, proponiéndole que en mi opinión deberíamos exponer o debatir cada cual nuestro proyecto de gobierno, puesto que también pretendí ser presidente municipal. Su respuesta fue contundente: no, puesto que él contaba con la simpatía de la ciudadanía. Además, manifestó que en la elección del año 2007 solo había perdido por menos de 100 votos. Mi respuesta a su afirmación fue: con simpatía no se ejerce un buen gobierno, se gobierna con proyecto, con conocimiento, experiencia, con actitud y mucho carácter. Además le afirmé: mira, si en tu exposición pública veo que tienes mejores cualidades y proyecto, te levanto la mano en público y te apoyo incondicionalmente. Su negativa fue contundente. Posterior, siendo ya presidente, me invitaron en julio del año 2011 a un foro donde la barra de abogados que me hizo la invitación pretendió que expusiera mi proyecto de gobierno, que tengo con la intención de hacerle llegar al ciudadano presidente algunas propuestas que impulsaran el desarrollo municipal. No acepté tal invitación, aun cuando insistieron a través de la presidenta de la barra de abogados que le diera un resumen de mi proyecto. Le manifesté: mire, abogada, el señor presidente solo sabe manejar un triciclo y mi proyecto es un vehículo que para manejarlo se requiere de cierta experiencia, conocimiento y carácter que el señor no tiene. Es en vano, se va a estrellar. Ciudadano de San Pablo del Monte, tú tienes derecho y el deber de calificar los resultados de la actual administración, pero aunque lo piensas, no lo haces y menos actúas al respecto para exigir mejores resultados. Se han hecho algunos movimientos sociales de los que estamos enterados, siempre con el mismo resultado, el fracaso. Pero está en ti, dijeron algún expresidente municipal. ¿Cuándo te vas a organizar y reclamar lo que en derecho corresponde? Te pregunto. Yo solo te puedo asesorar desde mi empresa. Al efecto, he solicitado información de la actual administración pública, bastante, suficiente y competente, atento a las normas que deben respetar los integrantes de dicha administración pública y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Respuesta: cero. Bendita impunidad con base en la complicidad política y económica, con daño claro al bien común del pueblo. El daño es para ti, ciudadano de San Pablo del Monte y de tu familia. Tal información la solicité el 22 de junio de 2012. Recientemente solicité información pública de la Administración Pública de San Pablo del Monte de los últimos 5 ejercicios ya aprobados por el H. Congreso del Estado. La solicitud la promoví ante el órgano de fiscalización superior con copia del escrito de tal solicitud para el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, diputado Juan Javier Potrero Tizami, al presidente de la Comisión Permanente en turno, diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, al coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, diputado Gelacio Montiel Fuentes. De antemano, presumo, le van a apostar a no dar respuesta alguna con base en la complicidad para la impunidad, pues dicha información pudiera ser prueba de presuntas responsabilidades administrativas y jurisdiccionales para Salvador Méndez e Hilario Salas, incluyendo al propio auditor superior Luciano Crispín Corona Gutiérrez, entre diversos más. Mujeres y hombres de San Pablo del Monte, estamos al borde del precipicio. Nuestra naturaleza humana pareciera somos autodestructivos. Analiza esto: Japón tiene un territorio que es la 6ª parte del total del territorio mexicano. No tiene las riquezas naturales que tenemos en nuestra nación y aún así es la 4ª potencia mundial. No, de ninguna manera la solución es la lucha armada. En mi opinión, la solución es la concientización política, económica y social y la organización del pueblo para reclamar por la vía legal y el juicio popular lo que por derecho
y por ley es consuetudinariamente del pueblo. Es cierto, hay muchas organizaciones sociales, incluso financiadas por los propios gobiernos municipales, estatales y el federal, pero solo sirven para contener los propios movimientos sociales cuyo supuesto beneficio se los cobran en tiempos de elección, puesto que el citado beneficio proviene del dinero público. También es cierto, hay muchas excepciones, pero son los menos. Tú tienes la decisión. En mi empresa estamos a tus órdenes. Tú tienes la decisión por ahora y después, gane quien gane en la próxima jornada electoral, tienes la obligación y el derecho de reclamar lo que protestaron y protestarán cumplir los representantes políticos y demás funcionarios públicos atentos a nuestra Constitución Federal y demás leyes. Los candidatos a la presidencia municipal. 1. Ciudadano José Isabel Marcelino Rojas Zaguantitla, de profesión arquitecto, aspiró a ser candidato a la presidencia municipal en el PAN en el año 2010. Posterior, coincidimos en el PAC los señores Amando Tesmo, Isabel Rojas y un servidor con la misma pretensión, ser candidatos. Les propuse un debate de proyectos de gobierno. El señor Amando en su lógica se negó y ahora es el actual síndico municipal. El señor Isabel Rojas me dijo, lo platicamos. En efecto, un día charlamos aproximadamente 5 horas, concluyendo su respuesta, que lo iba a comentar con su grupo y me daría una respuesta posterior. Inaudito. Me entero que posterior a su compromiso de respuesta era el candidato a síndico por el PRD, situación que tuve oportunidad de preguntarle en enero de 2013, cuando me visitó en mi domicilio e invitarme para que lo apoyara, argumentando que fue el seleccionado de 7 aspirantes, entre ellos Pablo Domínguez y Víctor González. Además que era respaldada su candidatura por Salvador Méndez y el diputado Javier Potrero. Mis preguntas y respuestas, le dije, mire arquitecto, hasta ahora estoy esperando su respuesta que se comprometió a expresarme en el 2010. Usted se fue con el grupo ganador. ¿Por qué? Porque tenían más poder económico. Consideró que estaban más organizados por ser el grupo integrado por gentes de la administración municipal. Eso a usted lo hizo verse como un triunfador. Además, usted dice que fue secretario técnico del diputado Javier Potrero. Debo deducir que usted sabe que el informe legislativo publicado en edición especial del periódico El Acontecer es una falacia. Además, ¿qué mérito tiene presidir la mesa y considerar como suyo todo lo actuado? Quisiera saber cuál fue la posición del ciudadano diputado en beneficio del pueblo de Tlaxcala. De suyo, usted sabe que con ese informe solo se pretende sorprender a la sociedad, pero en fin, además, ¿qué mérito tiene darle tanta publicidad a los raquíticos apoyos? Puesto que gran parte, si no me equivoco, es lo que mensualmente cada diputado recibe tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo para apoyos. Ahora le pregunto, Pablo Domínguez, como usted dice, es su coordinador de campaña. ¿Él va a ser el tesorero? Puesto que en el 2010 en mi campaña me hostigaron hasta el cansancio, que si de ganar sería mi hermano quien sería el tesorero, y el rumor de todo el equipo de campaña de José Tepal no cesó, sabiendo si lo sabían todos o solo repetían tal rumor, que jurídicamente no debía ni podía ser el tesorero, situación que con usted sí es posible, pues nada le impide serlo. Además tendrán el mismo contador oriundo de Santa Cruz, Tlaxcala, ya que se le ha visto muy activo por aquí. Él fue el contador con Roberto Ramos y con Salvador Méndez. Ahora le será con usted. Mire arquitecto, si después de que salga mi opinión de la política y los políticos de San Pablo del Monte, usted me toma en cuenta para invitarme, estaré a sus órdenes para hablar sobre su proyecto, si acaso lo tiene. Actualmente es sabido que su propaganda manifiesta la seguridad de tener un plan municipal de desarrollo integral sustentable. Por el bien de San Pablo, ojalá sea cierto, pero con la experiencia y los actores políticos que están detrás del señor candidato, que quede a consideración y conciencia de los electores.
Hasta aquí lo dejo. Si alguien se siente ofendido o algo por el estilo, estoy a sus órdenes. Espero que sea por la vía del debate ante la sociedad. 2. El señor candidato ciudadano Miguel Ángel González Mora, de profesión arquitecto, fue candidato en el año 2010. No tengo gran conocimiento de su actuar político y sus conocimientos en la administración pública. En el 2010, posterior a ser designado candidato, publicó en el periódico El Acontecer una invitación o convocatoria a un debate público de los candidatos a la presidencia municipal, situación por la que acepté una charla a invitación suya, reunión que se efectuó en mi domicilio en presencia de algún compañero de campaña, de algunos compañeros de campaña. Él se hizo acompañar por un ciudadano del barrio de San Nicolás. A solicitud de su servidor, le manifesté que dijera el motivo de la premura de tal reunión, solicitándome sin más argumento que declinara a su favor. Ante mi desconcierto, le pregunté a qué se debía tan descabellada solicitud, acertando solo a decir que como Minerva Hernández había declinado a favor de la señora candidata Adriana Dávila, que el acuerdo con la dirigencia del PAC era en esos términos. Mi respuesta fue que desconocía tal acuerdo, por tanto me parecía poco afortunada su solicitud, agregando que suponía que la urgencia de hablar con su servidor se debía a su propuesta de invitación de debate de proyectos de gobierno. Sin agregar más, se despidió y se fue. Comenté con compañeros que entonces su invitación a debatir que espero que ahora haga la invitación a los candidatos y realmente sea con intención de debatir en un foro público. 3. El candidato ciudadano Miguel Atlatenco Romero, se dice de profesión licenciado en Derecho, quien fuera diputado de la 59 legislatura. En su campaña presumió con énfasis en cada oportunidad que tuvo que iba a desempeñar la representación política como diputado mucho mejor que Faustino Domínguez, pues él es licenciado y conoce de leyes. Manifestación, por decirlo menos desafortunada, puesto que revisando todo lo que se decretó, acordó, aprobó por la 59 legislatura, tratándose de las reformas a nuestra constitución local entre diversos más, por decirlo de alguna manera, hay incongruencias en tales reformas, adiciones y derogaciones. Lo manifiesto de esta manera simple y llana porque yo no soy licenciado en Derecho, ni mucho menos. Pero en mi limitado conocimiento, el señor candidato Miguel Atlatenco Romero podrá explicar, sobre todo en el periodo en que fue presidente de la mesa directiva del Congreso, respecto de la violación flagrante de tal evidencia que no necesita pruebas, como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a las reformas a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que le hubiera disque legalizado al rector en turno el periodo de aprobación del Consejo Universitario y por la reforma 6 años más del control de la universidad. Con eso se violó la Constitución Federal, la local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento Interior del Congreso del Estado, entre diversos más, en perjuicio de la comunidad universitaria. Su actuar fue patético, solo por la posición en que se exhibió vía los medios de comunicación. Puedo abundar en otros actos que presumo son ilegales, pero cuidado, no soy licenciado en Derecho, aun cuando lo antes mencionado lo puedo probar, sobre todo con respecto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que no entiendo es que si esa resolución la conoce la 60 legislatura, ¿por qué no ha actuado legalmente en contra de los diputados que violaron dichas normas? Porque el diputado Javier Potrero Tizami, siendo en este ejercicio legislativo el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, no manifiesta nada de dicha resolución. Impunidad y nada más que impunidad, puesto que jurídicamente la 60 legislatura no ha tocado ni con el pétalo de una rosa a ningún diputado que violaron las normas citadas, sobre todo quien fuera en ese acto legislativo ya calificado como ilegal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la mesa, el ahora candidato Miguel Atlatenco Romero. Hasta ahí me quedo con el señor candidato. 4. El señor candidato ciudadano Cuthberto
Benito Cano Coyo, de profesión arquitecto, fue de los presidentes de comunidad periodo 2005-2008. En ese periodo tuve el alto honor de ser representante político como diputado del sexto distrito, situación que me dio oportunidad de colaborar cordialmente con algunos presidentes de comunidad de nuestro municipio para lograr objetivos y metas en beneficio de la comunidad que representaban. Tlaltepango no fue la excepción, con Cuthberto Cano como presidente de comunidad. No menciono a los demás, pues en este proceso electoral no son candidatos. 5. El señor candidato Miguel Olivares Cervantes, de profesión, si no me equivoco, licenciado en Derecho, lo conozco de vista. Sé poco de su desarrollo profesional, incluso en la función pública. Recibí la visita del señor candidato y de su señor padre ciudadano Miguel Olivares, haciéndome la invitación de integrarme en la campaña de su hijo, informándome que por instrucciones de don Héctor Ortiz. Además, me actualizaron de la dirigencia estatal del PAC, puesto que ya no la dirige la ciudadana Evangelina Paredes, informándome que ya lo controlaba don Héctor a través del doctor Serafín Ortiz, hermano de don Héctor. Les agradecí la invitación de parte de don Héctor. Le aclaré bien. Si bien es cierto, fui candidato del PAC en el año 2010, no hice ningún acuerdo con don Héctor ni con la dirigencia estatal, puesto que con la intención firme de continuar con la decisión de ejecutar el proyecto de gobierno municipal que teníamos y hemos engrosado para mejorarlo, aceptamos la invitación de la dirigencia municipal del PAC para lograrlo. Los resultados obtenidos son del conocimiento público. No tengo más que agregar, y que no estaba dispuesto a hacer una apología de las desavenencias que tuvimos que enfrentar, incluso de los mismos que nos hicieron la invitación en el municipio para aceptar ser candidatos a la presidencia municipal. Sin más que agregar, les agradecí la invitación de parte de don Héctor. Aprovechando este espacio, me atrevo a recordar que el ciudadano exgobernador, ante la gestión de su servidor y diversos diputados más que apoyaron la gestión del multicitado Hospital Regional del Sur. Además, esta gestión fue apoyada por diversos presidentes municipales y diversos representantes y funcionarios municipales de la región sur del estado. Tal solicitud fue un compromiso de don Héctor Ortiz. La planeación, presupuesto y ejecución de tal proyecto. Tengo en mi poder la documentación firmada por los funcionarios competentes en turno de dicho compromiso. Incluso en su penúltima visita a San Pablo del Monte, declaró en un evento público que se comprometía por lo menos a poner la primera piedra. Además, fue noticia en los medios escritos de lo que manifestó públicamente aquí en nuestro municipio, de lo cual tengo 2 ejemplares. 6. El señor candidato ciudadano Edubel Otero, desconozco de sí su experiencia en la función pública y solo sé que se dedica a la plausible actividad de la agricultura, y él o su familia son dueños, según comentarios de diversos vecinos del predio, que hace un tapón y que no permite prolongar la calle Pino Suárez hasta hacer conexión con la calle que colinda con el que denominamos canal, situación que provoca el retraso o el defecto en el desarrollo urbano del municipio respecto de las vías de comunicación. 7. Si hay más candidatos de los diversos partidos, desconozco todo de ellos. Los candidatos a diputado estatal del sexto distrito, como preámbulo, desconozco de todos ellos si alguno tiene cierto conocimiento del proceso legislativo del estado en que este momento guardan las leyes, si en opinión de ellos las reformas a la constitución local y las reformas que de ellos se derivaron son las que necesita el estado de Tlaxcala para un desarrollo sustentable, económico, político y social, o parafraseando al expresidenciable de la República, señor Jorge Castañeda. Solo se reformó nuestra Constitución de manera caprichosa, lo que deviene en leyes injustas, a modo y por ende estúpidas. En este tema puedo abundar más, puesto que ha sido tema de estudio personal mío de estos últimos meses, como ya se manifestó en la presentación por mis 2 compañeras. El señor candidato ciudadano Juan Ascensión Calleca Cortero, de profesión, si no me equivoco, arquitecto. Nada más mencionaré
que lo impulsa el mismo equipo político del señor candidato a la presidencia municipal, arquitecto Isabel Rojas. El candidato Juan Calleca colaboró en la administración de Roberto Ramos y de Salvador Méndez como director de desarrollo urbano en la administración 2008-2011, situación que le permitió, como él mismo lo manifestó de su propia voz, por órdenes de Salvador, autorizar la invasión de propiedad privada para su medición topográfica de predios del municipio, incluso con apoyo de la policía municipal, facilitándole la invasión de predios a la supuesta empresa Melgarejo y Asociados. De ello existe la evidencia cuando se presentó a reclamar por instrucciones del presidente municipal, cuando los quejosos estaban esperando para ser atendidos por el Ministerio Público en turno, acusando y requiriendo a uno de los quejosos, de profesión ingeniero civil, que de parte del presidente se iba a quedar con un prisma con bastón que les arrebataron al personal de la citada empresa. En coro, los propietarios quejosos ahí presentes manifestaron que los citados empleados de Melgarejo y Asociados, ante la presencia de los propietarios, huyeron dejando tirado dicho prisma con bastón. De esos hechos existe denuncia ante el Ministerio Público y allí se depositó el citado aparato topográfico. Ante los reclamos que le hacían los quejosos, por decirlo menos de manera irónica, les manifestó que de parte del presidente Salvador Méndez, que si querían hablar con él, fueran uno por uno para ser atendidos en la oficina del presidente. Atreviéndome ante esas circunstancias, preguntarle que el presidente, tanto él como director de desarrollo urbano, de parte de quién estaban, del pueblo o de quién. No hubo respuesta. Se fue escoltado por los policías municipales que llegaron con él. Habría mucho que agregar, pero es muy complicado poder abreviar. Igual, si el señor candidato desea desmentirme, lo invito que dicho evento sea en un escenario con la presencia del pueblo como jurado popular. B. El señor candidato ciudadano Carmen René Tlatelpa González, de profesión arquitecto. Entre lo muy poco que sé del señor candidato, fue regidor en la administración que presidió Salvador Méndez. C. El señor candidato ciudadano Miguel Octavio Flores se dice de profesión contador público. Aunque lo conozco desde hace mucho tiempo, en la función pública fue presidente de Comunidad de San Miguel en el periodo 2005-2008. D. El señor candidato ciudadano Israel Zaguantitla, desconozco, pero en su publicidad antepone a su nombre el título de licenciado. No tengo mucho más que agregar. E. El señor candidato ciudadano Juan de la Cruz Alberto Cano Cortesano, me reservo mi opinión, puesto que lo conozco desde hace mucho, sé a lo que se dedicaba. Posterior fue diputado federal plurinominal circunstancialmente, por lo que se le denominó en el año 2000 efecto Fox. Comentar lo que opina respecto de los cambios que necesita el Estado, el país, se sentiría seriamente agredido si reproduzco las pocas pláticas que he tenido con él, que el electorado lo califique en la campaña que está haciendo. Por convicción, me reservo mayor comentario de la única candidata. Con respeto me atrevo a manifestar que lo que busca el partido que la propone es exaltar las fibras más sensibles del elector. Desconozco si hay más candidatos a diputados. Los candidatos a presidentes de comunidad, solo mencionaré a 3. José Luis Romero González fue regidor de Hacienda en la administración que presidió Salvador Méndez, por obra, acuerdo y compromiso que hizo con quien fuera aspirante a candidato a diputado, señor Joaquín Capilla, situación que derivó en que yo lo apoyara, sin más. Incluso tengo en mi poder una póliza de cheque que firmó de recibido por la cantidad que le solicitaron como aportación para la campaña a la presidencia municipal. Por demás insultante su actuación en el proceso electoral de 2010. Por una parte mandaba unos vecinos de la Santísima, supuestamente para apoyar en la campaña del PAC. Por otro lado, él aprovechando y visitando a los que conoció cuando entregó los apoyos que provinieron de la gestión y de los recursos recibidos del Poder Legislativo y del Ejecutivo, haciendo campaña en favor de Hilario Salas.
Concluyo sin agregar más. Es ocioso. Quien traiciona su palabra se traiciona a sí mismo e indudablemente nunca será digno de confianza. Fidel Ascensión Tepal Romero, designado presidente de Voz Común, que de su propia voz manifieste cómo desempeñó su función con ese carácter. Estaba molesto con el tesorero en la administración de Salvador, manifestándose a mi favor. Posterior me pide ser testigo a su favor en contra de otro compañero de un acuerdo que nunca me constó, porque así lo manifestaron la mayoría de compañeros. Se sintió traicionado. De cierto, solo él tiene la respuesta de cómo reconcilió sus diferencias con el tesorero y el presidente Salvador Méndez en la campaña de 2010. En una reunión que se llevó a cabo en un domicilio de San Cosme, prepararon un escenario con cámaras de video, reflectores, estando el lugar lleno de ciudadanos. El hermano de Fidel me espetó con una arenga que concluyó solicitándome firmemente que me comprometiera, que en caso de ganar José Tepal, yo le diera mi proyecto de gobierno. Entre diversos más que quiso que me comprometiera. Ellos tienen la grabación de dicho evento. Cabe la pregunta, una vez más, entonces, ¿por qué impulsaban a su candidato? ¿O solo fue un ardid para ver cómo iba a reaccionar ante sus comentarios, que fueron diversos? Ahora Fidel tuvo diferencias con algunos compañeros de la organización que él presidió. Su molestia nunca fue conmigo. ¿Por qué la revancha conmigo? Hoy es candidato a presidente de Comunidad de San Pedro, impulsado por quienes supuestamente estuvo muy molesto. Pero así es la política, diríamos los que dizque hacemos política. Ernesto Raúl Domínguez Tlacomulco, candidato a la presidencia de Comunidad de San Pedro. Ante algunos eventos de gestión en la 58 legislatura, me dio su palabra que de llegado el momento me apoyaría. Llegó el momento, platicamos José Luis Romero González y un servidor con Raúl. Posterior, no lo volví a ver, pero se supone que sí tenía comunicación con José Luis. Así me lo informaba, que estaba dispuesto a cumplir su compromiso. Ahora José Luis y Raúl pertenecen al mismo partido. Están pensando en este momento, bueno, ¿y por qué forzosamente tenía que apoyarte? Es cierto, lo justo, en mi opinión, debió haberme manifestado sin más explicación, no voy a apoyarte y ya. Sin en cambio, cuando casualmente nos encontramos en la vía pública, me dice, ¿qué pasó, pinche Faustino? Ya no me buscaste, y por eso decidimos apoyar a Hilario. ¿Ustedes cómo reaccionarían en mi caso? Me concreté a decirle, te busqué por diversos medios, te dejé recados en tu casa, José Luis me dijo que habló contigo, pero olvídalo, ¿ya pasó? Pregunta, ¿esa va a ser su actitud como presidente de comunidad? ¿Esquivar sus compromisos con excusas sin sentido? Hasta aquí me quedo con mi pariente. Junio del año 2013, sin más que agregar, quedo a sus órdenes. El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia el furor. En medio de los desastres de la nación, Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desarmaron
pasó por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. El año 94 así pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. A los dioses de la guerra y la corrupción. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Ay, palomita de ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.